Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los estudiantes de este curso de filosofía para la Universidad Católica de Santa Fe, en la comisión de recursantes, ¿sí? Estamos transitando este tiempo de virtualidad y estamos estudiando, manejándonos con estos recursos virtuales, en este caso un video, pero siempre acompañando con algún esquema, algún PowerPoint y por supuesto la lectura, ¿sí?, del material, la biografía, que es el material de la cátedra. Bueno, en este caso, por lo que nos pide el programa, únicamente vamos a trabajar del autor que sigue, que es Aristóteles. Vamos a trabajar la teoría metafísica. La metafísica como una de las disciplinas, como llaman los filósofos desde Aristóteles, la filosofía primera, que estudia justamente el ser en cuanto tal, en cuanto ser, ¿no? Es la disciplina más importante, por así decirlo, en cuanto a que asienta las bases de muchas otras teorías, ¿no es cierto?, en la filosofía. Entonces, es una de las disciplinas más, en la mayoría de los casos, más apasionantes para los filósofos, que es el estudio del ser, ¿no? El ser, pero en cuanto que es ser. Bueno, Aristóteles es uno de estos grandes pensadores que dieron estructura y sistema a la cuestión metafísica, con un antecedente muy importante que habíamos visto, que es como para nosotros el padre de la metafísica, que es Parménides, ¿sí? Un presocrático que ya estudiamos. Bueno, Aristóteles, ¿sí? Vamos directamente. Aristóteles es un pensador, ¿no es cierto?, de la antigüedad, por supuesto. Estamos hablando de antes de Cristo. Él es un pensador que nace en la zona de Macedonia, ¿sí? Él no nace en Atenas, como sí lo había hecho Sócrates y Platón. Él nace en el año 384 a.C. en Estagira, ¿sí? Y él fallece en un lugar que se llama Calcis, o algunos dicen Calchis, ¿sí?, en el año 322. Bueno, no vamos a hacer una biografía de él porque no es el objetivo ahora, pero bueno, decir que fue un gran pensador, escribió mucho y de variados temas, ¿sí?, de variados temas. Fue maestro tutor de Alejandro Magno. Esto es un dato importante porque a él le permitió viajar y hacer los viajes de conquista de Alejandro desde muy chico de la vida de Alejandro, y esto hizo que Aristóteles tenga una cosmovisión muy amplia de la filosofía, del pensamiento, del mundo, y esto hizo que sea un pensador y un escritor muy versátil y muy fructífero en todo lo que él escribió, ¿sí? Escribió mucho y de variados temas, por supuesto entre esos sobre metafísica. Él fue discípulo del gran maestro Platón, ¿sí? Y justamente por disentir en algunas cuestiones con el maestro, ya una vez que fallece el maestro y él no queda como encargado de la academia del maestro Platón, Aristóteles, él después va a fundar, ¿sí?, una vez que él deja de ser tutor de Alejandro, él va a fundar su propia escuela filosófica que en honor al dios Lecaio, y que lo va a llamar el Liceo, ¿sí?, o la escuela peripatética o del peripato, ¿no? Haciendo alusión a una metodología de enseñanza que él aprendió también en otras culturas, que era esto del maestro que va caminando con los discípulos y no centra la educación o la formación en un lugar específico, ¿no? Entonces, esa es una versión, ¿sí? Una versión, pero tiene que ver con justamente el conocimiento que tiene Aristóteles de otras culturas y de otras civilizaciones. Bueno, la escuela del peripato, los peripatéticos. Él funda su propia escuela, donde él va a establecer algunas diferencias justamente en esta teoría, unas diferencias muy importantes con su maestro, Platón, ¿tá? Bueno, vamos directamente a la teoría metafísica aristotélica, ¿no es cierto?, que se compone, a mí me gusta esquematizar así,
cuesta un poco explicar. Yo estoy acostumbrado a trabajar con el pizarrón para esto sobre todo. Pero bueno, tengo el esquema acá enfrente, el esquema que les voy a facilitar, que es el que suelo hacer en el pizarrón y de acuerdo a este esquema y escuchando el video y después con la lectura creo que va a andar bien. Bueno, esta teoría se conforma por tres grandes teorías, ¿no? A su vez, la teoría hilemórfica, vamos a explicar de qué se trata, la teoría de potencia y acto y la teoría de las cuatro causas, ¿sí? En ese orden. Bueno, lo primero que vamos a plantear en esta cuestión metafísica, bueno, metafísica estudia el ser, dijimos, en cuanto ser. La primera aclaración que vamos a hacer es que para Aristóteles el ser, o cuando hablamos de ser, estamos refiriéndonos también como sinónimo al ente. Ser y ente para Aristóteles es lo mismo. Todo lo que existe es, ¿sí? Y puede ser de dos maneras. Por eso hablamos de los modos del ser. Te van a encontrar en el libro El ser y sus modos, ¿no? Justamente, todo lo que existe es y puede ser y es de dos modos. Puede ser como substancia o puede ser como accidente. Y ahí tenemos los dos primeros conceptos. Substancia, accidente. Dicho en griego, usía, no usía. La sustancia se refiere a todo lo que es, ¿sí? A todo lo que es y es por sí mismo, no depende de otro para ser. Es en sí, es para sí. En una descripción de una oración, como hacíamos en lengua, la sustancia sería el sujeto de la oración, como decir el pizarrón. Dejamos ahí. Los accidentes, la nousía, son los atributos, las propiedades, lo que podemos decir de la sustancia. Y decíamos que la sustancia es siempre en sí. Ahora vamos a decir que los accidentes, el accidente, es siempre en otro. Es decir, hay una dependencia, ¿sí? Hay una dependencia del accidente en cuanto a la sustancia. Si yo sigo analizando como ejemplo la cuestión de la composición de una oración, yo dije sujeto y ahora digo predicado, lo que puedo decir de. En este caso, dijimos como ejemplo el pizarrón y digo es blanco. Ahora, yo también puedo decir que el pizarrón es verde, de hecho hay pizarrones verdes. Yo puedo decir también que el pizarrón, como los antiguos pizarrones, es negro. Entonces, es negro, verde o blanco, ¿sí? Es de plástico, es de vidrio, etc. Estamos hablando de los accidentes. Esos son en cuanto que dependen de una sustancia. El pizarrón siempre va a ser pizarrón, ¿sí? Que sea verde, rojo, marrón, etc., eso es un accidente que puede ser modificado. Pero lo que no se modifica, en este caso, sería la sustancia. Muy bien. Ahora, vamos a entrar en una de estas teorías que compone toda la teoría metafísica, que es la teoría que vamos a llamar teoría hilemórfica. La teoría hilemórfica, que es una palabra griega, viene de la palabra griega hilemorfe, que sería materia, forma, ¿qué explica? Explica la composición de esta sustancia. Explica la composición. ¿Cómo se compone toda sustancia? Toda sustancia, va a decir Aristóteles, se compone de materia, y de forma, ¿sí? Morfé, que es la materia y que es la forma de una sustancia. La materia es algo, es de lo que está hecho algo. La materia es aquello que es capaz de recibir una determinación o una forma. En este sentido decimos que la materia es lo indeterminado, ¿sí? Es capaz de recibir una determinación. ¿Por dónde va a venir la determinación? Por la forma. Ahora os voy a dar un ejemplo. La forma
La forma es aquello que hace que una cosa sea eso que es. Quiere decir que, así como dijimos que la materia es lo indeterminado, que es capaz de recibir una determinación, ¿quién es el que va a determinar? La forma. La forma entonces está en íntima relación, en este caso, con la materia. La forma es lo que determina a la materia. La materia es lo indeterminado. ¿Ok? Entonces, yo doy un ejemplo y digo, substancia mesa. Esta mesa que yo tengo en este momento acá, que se ve ahí en el video, es una mesa de madera, de pino, ¿no? Entonces yo digo, a ver, sustancia mesa, materia de la mesa, madera. ¿De qué está hecho? Forma, ser mesa. Ojo, porque algunos pueden decir, rectangular, 4 patas, que está en el piso, en la sala, en la habitación. Ojo, porque ahí estamos hablando de accidentes, no estamos hablando de la forma. No confundir figura, como decir rectangular, porque una mesa puede ser, incluso puede ser redonda, puede tener 3 patas, puede ser de vidrio. Recuerden los accidentes, sí, los accidentes son una cosa. Acá estamos hablando de la forma, que es lo que hace que esa cosa sea lo que es. Ser qué, mesa. Ser mesa no es silla, es ser mesa. Muy bien. Bueno, con esto él explicó cómo se compone la sustancia, materia y forma. Sigo el esquema. Teoría, potencia y acto. Incorpora 2 conceptos más, el concepto de potencia y el concepto de acto, que a su vez se van a relacionar con los 2 conceptos anteriores. ¿Qué explica la teoría de potencia y acto? Explica el movimiento, la transformación, el cambio de esta sustancia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo resuelve Aristóteles? ¿Cómo voy a explicar los cambios, las transformaciones en la sustancia? Bueno, potencia y acto. ¿Sí? Potencia, el ser en potencia. Potencia es todo lo que puede llegar a ser, todo lo posible, lo que puede llegar a ser, lo posible. Por eso lo vamos a relacionar con la materia, porque la materia es lo que puede llegar a ser, porque la materia es lo que es capaz de recibir una determinación. La potencia es lo que puede llegar a ser. Ser en acto es ser en potencia es la posibilidad de llegar a ser. Ser en acto es aquello que es actualmente, aquí y ahora, en este momento. No lo que puede ser, lo que es ahora y en este momento. Y por eso lo vamos a relacionar con la forma. Porque la forma es aquello que hace que una cosa sea, ¿no es cierto?, que sea lo que es en el momento, actualmente. Entonces, en este sentido, vamos a explicar siempre, ¿no es cierto?, este pasaje que hacemos de cuando explicamos el cambio, la transformación de la sustancia, diciendo, bueno, justamente el cambio, la transformación se da justamente por el pasaje de algo que está en potencia al acto. ¿Ok? Y acá siempre decimos un ejemplo en clase, ¿no es cierto? En este caso que tenemos alumnos de 2 carreras diferentes, arquitectura y derecho, decimos, a ver, acá en este momento, aquí y ahora, ¿ustedes qué son? Bueno, estudiantes de derecho, estudiantes de arquitectura. ¿Y en potencia qué son? Arquitectos, abogados. Muy bien. Entonces, acá estamos explicando cómo va a ser el pasaje, la transformación, en este caso, de un estado de ser estudiantes a ser el profesional para lo que se estaba preparando. Pero esto, llevando a estos planos, justamente él va a explicar cosas mucho más importantes también, como cómo explico que un árbol que hoy yo veo acá, antes fue una semilla. ¿Cómo se dio esa transformación? Por eso es una teoría muy importante. Bueno, para no tardar tanto y ustedes ayudados por el esquema van a poder, me parece, me van a poder seguir mejor.
La teoría de las cuatro causas es una teoría que con el tiempo, como todo pensador, va gestando, va masticando la teoría, va incorporando cosas nuevas, va arreglando cuestiones. La teoría de las cuatro causas va a retomar con la teoría de la composición, de la teoría ilemórfica de la sustancia, y va a agregar, ¿no es cierto?, dos elementos más muy importantes. Él va a decir que todas las cosas, ¿no es cierto?, todo lo que existe, existe por causas o principios, principalmente por cuatro principios, por cuatro causas. Dos de ellas son muy importantes, que son las primeras y que son las que él ya había trabajado en la teoría ilemórfica. A esto vamos a llamar, primer caso, causa material, causa formal. La causa material es aquello de lo que algo está hecho. Eso habíamos dicho ya en materia. Algo, voy a dar un ejemplo ahora, ¿no? Algo de lo que está hecho, ¿no es cierto? La causa formal es aquello que hace que una cosa sea tal cosa, sea lo que es, tal cual y no otra cosa, lo que habíamos dicho, la forma. Entonces, estas dos son muy importantes. Y de estas dos, más importante aún, él va a decir la causa formal, porque es lo que determina a la materia. Él va a agregar acá dos elementos más. La causa agente, motora o eficiente, son distintos nombres, te van a encontrar en el esquema como causa agente, ¿sí? Es justamente la causa que es el agente o el productor de la cosa. Él incorpora este elemento que le parece muy importante como principio constitutivo del ser. Y la causa final, que va a incorporar después, y de acá justamente va a salir un elemento muy importante para lo que después va a ser la teoría antropológica y ética de él, ¿no es cierto? La causa final es aquello que mueve al agente, al motor, ¿sí? Entonces, la causa final es por lo que yo voy. En este sentido voy a dar un ejemplo. Digo, a ver, yo tengo un pedazo de mármol, ¿sí? Un hermoso mármol de Carrara, ¿no? Bueno, muy bien, tengo un pedazo de mármol. Y tengo, por ejemplo, un escultor que va a trabajar, que va a esculpir el mármol. Pero si no tengo en claro qué es lo que quiero hacer con ese pedazo de mármol, aunque tenga el escultor, no sirve de nada. Por eso él va a decir que es muy importante esta causa final, porque es justamente lo que va a mover, lo que va a determinar mi actuación. Yo puedo tener la madera, ¿sí? Puedo tener quién va a trabajar la madera, quién va a ser el artista, pero si no sé qué hacer, que muchas veces en la vida cotidiana nos pasa eso, ¿no? Tenemos todas las herramientas, tenemos la materia prima y decimos, bueno, pero ¿y qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer? Por eso es muy importante tener en cuenta ese objetivo que él llama causa final, que va a llamar, y esto va a tener que ver después con la ética, con lo que vamos a llamar una ética teleológica, ¿no? Marcada por los fines, ¿sí? El hombre que actúa, siempre lo hace movido por un fin, ¿no es cierto? Otra teoría que después va a salir justamente de este punto. Entonces, con esta teoría de las cuatro causas, causa material, formal, agente y final, él completa, digamos, su teoría metafísica. Bueno, hasta acá se pueden decir más cosas, por supuesto. Yo voy a dejar para que esto se decante un poco, para que ustedes se encuentren con el material, se encuentren con el esquema y después nos podamos encontrar en un espacio, en una clase sincrónica y salvar algunas dudas, hacer consultas, ¿sí? Vuelvo a insistir, esta es una teoría, una de las más importantes siempre para los pensadores porque es la base con lo cual después se va a constituir otras teorías. Bueno, muchísimas gracias.